Bienvenidos a un episodio nuevo de Energía en Movimiento, el podcast de ERCO que explora las historias de las personas que ponen su energía en acción y desafían los límites. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un abogado de formación, también es emprendedor de corazón y lo podemos definir como en este momento una de las voces en Colombia que habla de lo que muchas personas no quieren hablar y reconocer. El creador del podcast que se llama Tenemos que hablar, un podcast que ha tenido mucho éxito. Ya son a la fecha 130 episodios donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a empresarios, industriales, emprendedores, deportistas y muchas personas que tienen un denominador común, y es que se están cuestionando todo el momento lo que están haciendo y que tiene una capacidad de crítica para saber qué es lo que no funciona muchas veces en las vidas de nosotros. Entonces quiero darle la bienvenida, Daniel Restrepo, un gusto tenerte hoy aquí en ERCO. No, yo estoy más feliz aún, un poquito nervioso, te lo decía. Una cosa es preguntar y otra cosa es que le pregunten. Me parece más retador aún, pero estoy feliz de estar acá en ERCO, la verdad. Pues me siento como en casa siempre que vengo, muy agradecido por esta invitación y vamos a ver qué pasa. Sí, eso estábamos hablando, Daniel. Siempre vos sos el que haces las preguntas. Y en este caso, cuando estábamos organizando el podcast y los temas, dijimos, queremos conocer más realmente a Daniel, de todo lo que ha hecho, el recorrido, el impacto que ha tenido y sobre todo darte ese reconocimiento, porque de verdad que apreciamos mucho ser la voz de esas cosas que muchas personas no quieren hablar, y pues definitivamente tenemos que hablar. Es un podcast que genera impacto también en la comunidad. Entonces lo primero, Dani, es conocer un poco más de vos a profundidad. Contanos como qué sos, qué te define en este momento. Buena pregunta, esa es la pregunta más tesa, ¿cierto? Hablar de uno. Ahorita justo venía de grabar a una persona que es la rectora de AFIDA, Claudia, y yo le pregunté lo mismo, como que me contara de ella, y ella utilizó una palabra que me conmovió bastante, y es que uno narra, cuando responde a esa pregunta, narra lo que está viviendo en ese momento. Entonces, utilizando y apropiándome un poco de esa palabra, yo en este momento, pues como tú dices, creé un podcast hace un par de años, hablar de salud mental, invitar a la conversación. Lo hice literalmente como un hobby, como a ver qué pasaba. Sentía que era importante hacerlo, lo necesitaba yo, y de la nada fue emergiendo y creciendo, y cada vez pues con más reconocimiento, gracias a Dios. Entonces, hoy en día, podcastero, emprendedor nuevamente. He sido emprendedor varias veces de mi vida, y este ha sido como otro emprendimiento nuevo que estoy emergiendo. Soy papá de un bebé increíble, tiene 20 meses, que se llama Apolo. Esposo de Valentina, una mujer increíble, también emprendedora. Y nada, me encanta hablar, me encanta escuchar. Me cuesta más hablar a mí, pero me encanta escuchar, conocer historias. Y si esas historias pues de alguna manera tienen impacto, mejor. Entonces sí, me defino como eso. Me gusta el café, me gusta el fútbol. Futbolero, Sí, futbolero, hincha nacional, del Boca. Y me encanta como la vida misma, conocer historias de vida de personas, me encanta. Súper. Dani, ¿cómo, o sea, empezás como abogado y obviamente pues hay una brecha grande entre ser abogado y tener un podcast de salud mental? Contanos esa brecha en tu vida, cómo, de pronto no cómo pasa de un momento a otro, sino que cómo fue esa construcción para poder llegar a tener un podcast y sobre todo hablar de esos temas. ¿Cómo empieza eso en tu vida? Mira, es cierto que hay una brecha, pero uno, como viéndolo en perspectiva, se da cuenta que no había tanta brecha como aparentemente puede ser. Es decir, indirectamente en los pasos que iba dando, se iba como precreando, preconceptualizando esto. Fíjate que yo emprendí, mi primer emprendimiento lo creamos, incluso ahí conocí a ERCO, ya te voy a contar pues incluso esa infidencia. Yo monté un emprendimiento con dos socias que se llama, todavía existe, Taller A. Taller A. Y así lo que hacíamos éramos ayudar a emprendedores en etapa temprana, en temas legales. Entonces, literal, cuando creamos Taller A, yo me senté a decir qué amigos míos tenían un emprendimiento. Entonces fui a la lista de Facebook pues en ese momento, y entre esas me busqué Juan Camilo López, fundador de ERCO. Y yo creo que él está montando una empresa, le voy a escribir. Le escribí a Juanca, y pues durante mucho tiempo, especialmente al principio de ERCO, fuimos los que apoyamos a ERCO en la etapa temprana del tema legal.
cierro pues como el paréntesis y la anécdota, porque digamos que ahí lo que yo hacía en Taller A era muy desde un lado más humano. Nosotros digamos que el propósito con Taller A era humanizar el servicio, humanizar la manera de trabajar con los abogados un poco, de bajarle un poquito al tema del ego, más a la conversación, más a la educación. Y empecé a hacer unos movimientos que se llamaban Encuentros Taller A. Básicamente lo que eran los Encuentros Taller A Sí. era un espacio donde invitamos a un empresario, ejemplo Carlos Raúl Yepes, a hablar con emprendedores. Ya. Entonces yo cada mes juicioso buscaba un empresario y le decía, vení, quiero que estés en un encuentro Taller A. La gente iba, era un evento gratuito, lo hacíamos en coworkings y hablábamos de la vida, de cómo los retos y demás. Entonces mira, un primer... Claro, y se conectan, o sea, estabas haciendo un networking ya Total, y mira el poder de las historias. Entonces, una banderita. Después ya digamos que en mi ejercicio como tal de abogado, lo que yo más hacía, pues o gran parte de mi trabajo era muy de acuerdos y separaciones de socios. Era un tema bastante, o es un tema muy emocional, porque la gente normalmente emprende con amigos, familiares, entonces se vuelve un tema pocas muy veces es personal con un desconocido. y muy emocional. Entonces, cuando hay un problema, se dañan las amistades. Entonces, me acuerdo mucho que en pandemia, mi esposa me dice, pareces como el psicólogo. Pero era porque, claro, al ser tan emocional, uno escucha, pregunta, pero como que, y la solución va más allá del tema legal, sino de ser muy empáticos. Entonces, fue el segundo como mensaje que me mandó la vida. Yo ya después de pandemia y montado ya como en el post pandemia decidí salirme de Taller A y entré a un programa. Bueno, entonces cuando mi esposa me dice eso, yo recuerdo que a mí me interesa mucho el tema de salud personal para mí, de salud mental, pues. Entonces me empecé a buscar como indicadores o reportes que hablaran del emprendimiento con la salud mental. Ya. Entonces encontraba reportes, no sé, de Endeavor y demás, estudios, y me empecé a encarretar con el tema. Cuando se acaba la pandemia, entré a un programa de formación de liderazgo que se llama Liderario, que es de ProAntioquia, y allí presenté como una especie de política pública o de tesis, era lo que uno tenía que hacer sobre salud mental. La presenté con 3 compañeros y yo. Y la enfocaste. La enfocamos en salud mental, pero macro. En general. En general, no en Ya. emprendimiento, sino como macro. Y esa política pública era generar una gran conversación de los diferentes actores que estuvieran involucrados en salud mental. Y la disfruté mucho. Yo, pucha, algún día voy a hacer algo con eso. En ese momento decidí, pues por un tema también personal, parar mi vínculo con Taller A y como cortar el tema jurídico, pues o legal. Hablé con mis socias, tomé la decisión de venderles pues mi participación y me acuerdo mucho que antes de tomar la decisión, a mí me costó mucho hacerlo. Mi psicóloga me preguntó, ¿pero qué es lo que más disfrutas vos de Taller A? La respuesta sí, me acuerdo pues como si hubiera sido ayer, sin dudarlo, fue los encuentros Taller A. Ella me decía, pues para hacer los encuentros Taller A no necesitas a Taller A, busca la manera de poderlo hacer. Entonces mira que todo eso para contarte que el mismo camino me fue llevando indirectamente a crear el podcast. Taller A per se, las conversaciones con los empresarios, la tesis de liderario, todo me empezó a mostrar como el camino de la gran conversación y ya digamos que desafortunadamente lo digo, me tocó presenciar un suicidio en la universidad como hace más o menos 3 años y cuando eso sucede le digo con la persona que está ahí, no tenemos que hablar de esto. Total que decido, me faltó una experiencia para sumarte, qué pena ahí. Cuando salgo de Taller A entro a dirigir una fundación que se llama el Club del 1%. Era una fundación que quería sacar mujeres de la condición de pobreza. Y una de las cosas que más hacíamos o que más tratamos de impactar era el tema de salud mental. Entonces la vida me volvió a poner en un rol donde uno de los ítems más importantes era la salud mental de las beneficiarias pues, que tenemos en esa fundación. Entonces cuando yo sumo todo el camino de emprendimiento, directa e indirectamente me estaban conduciendo a eso. Entonces, para terminarte de cerrar la idea, sucede lo del suicidio que me toca presenciar. Yo vengo con todo esto de coletazo detrás, me toca presenciar eso y no tengo que hacer. Voy a desempolvar esa tesis, voy a mirar cómo puedo hacer una gran conversación y poner ese tema de salud mental sobre la mesa. Súper, pero casi que son son dos cosas muy poderosas en este momento que se suman. Es lo primero, la capacidad de los medios para comunicar que es un podcast, que pues en este momento podemos llegar a una audiencia muy vasta. Y lo otro es casi que cuando te escucho hablar y viendo tu podcast, uno ve mucho que ya sabes mucho de salud mental y que es algo que de todas maneras
no se sigue hablando. Contanos un poquitico de esa experiencia que tuviste antes de empezar a hablar del podcast, por qué es importante el tema de salud mental y qué diagnóstico podríamos hacer para llevarnos como unos números que esto es importante para todos. Bueno, te voy a responder a esa pregunta como en doble línea. La primera, mi relación personal con la salud mental y luego lo que he visto con las conversaciones que hemos tenido para darte un poquito más de datos y demás. Digamos que yo en lo personal tuve mi primera experiencia de salud mental muy chiquito, más o menos a los 12, 13 años. Para no hacerte la historia muy larga, yo quería ser futbolista, ahorita te conté que era futbolero. Y bueno, en un entrenamiento, se acabó el entrenamiento, mi padre me fue a recoger. Yo salí muy molesto de ese entrenamiento, no le quise hablar. Y al otro día él le da un infarto y fallece. Digamos que yo desde la inmadurez emocional que tenía en ese momento asocié que había sido mi culpa que eso hubiera pasado. Entonces me deprimí, tuve una depresión bastante severa. Y bueno, me medicaron, bueno, ya con el tiempo empecé a hacer terapia. Entonces desde los 12 o 13 años a hoy, para mí la salud mental es fundamental. Claro, porque lo viste desde la, o sea, desde tu propia vida, tu propia experiencia, total. Pues además que el fallecimiento del padre, pues que es algo que pasamos en eso, pero estabas muy joven, muy chiquito y muy difícil entender todo lo que hay detrás de ese contexto y asociarlo además. Exacto, entonces como lo asocié como había sido como mi responsabilidad, desde ese momento a hoy entendí que para mí la salud mental es fundamental. Pues o trato de cuidarla mucho, ir a terapia. El podcast para mí es terapéutico. Sí. Escuchar las historias, escuchar a las personas. Y obviamente ya saliéndome de mi parte personal y viendo lo que he visto, digamos que hace una muy buena ventaja o muy buena situación hoy es que cada vez se habla más, ¿cierto? Especialmente en los hombres. Pero aún falta, ¿cierto? Hay personas que uno todavía ve con temor a exponerse, con temor a pedir ayuda, por diferentes razones, ¿cierto? Entonces sí siento que cada vez se habla más, es cierto, y lo he visto porque lo que te decía ahorita en el Tras Bambalinas, uno se da cuenta que uno invita a personas que uno ve como por allá en redes y demás a hablar de esto y lo ven viable y te dicen, listo, sentémonos y hagámoslo. Entonces eso ya es un muy buen indicador, pero aún no es suficiente, ¿cierto? Porque de todas maneras aún persisten miedos. Te cuento una experiencia, imagínate que el año pasado hicimos una actividad con Nacional, con el equipo de fútbol, sí, de preguntarle a la gente cómo ir a fútbol y ayudar a su salud mental. Entonces nos fuimos para... Una encuesta a las personas, sí, tipo, sí. Entonces nos fuimos para el estadio, un partido, era previo a un partido, entonces nos fuimos con la persona de redes de Nacional y yo a preguntarles. Entonces les decíamos, mira, te queremos preguntar para salir en redes, tan. Ah, bueno, de una, ¿qué es la pregunta? Mira, ¿cómo Nacional ayuda a tu salud mental? Ah, ¿de salud mental? No, yo... O sea, mucha gente ni siquiera quería responder porque, claro, se sentían como todavía como miedosos con la palabra o la expresión salud mental. Entonces nos tocó incluso cambiar la pregunta, era, ¿qué sentís cuando venís ahora al estadio? Ya. Y ahí sí, pues todos efusivos, claro, y tal. No, aquí vengo a descargar energía esa semana. Pero solo la palabra, claro, aún presenta en gran parte de nuestra sociedad. Es que sí, la primera, pues si lo escuchas por primera vez, obviamente se asocia a un tema de demencia o un tema de algún tipo de enfermedad, pues incurable, cosas así. Exactamente. Y a la gente le genera ese fobia a ser marcados. Viste que hay de pronto hay entre edades, o sea, hay edades que son más receptivos con el término o también nivel socioeconómico de ingresos son más receptivos al término. Sí, a ver, digamos que va a empezar por lo último. Claramente, desafortunadamente, pues, pero cada vez cambia más, el tema de salud mental a veces se mira como desde un privilegio, ¿cierto? Pedir una cita médica, claro, con un psicólogo, con un psiquiatra, tener una continuidad, porque digamos que con una cita no te vas a salir, son varias citas. Entonces, claramente, las personas con mayor capacidad económica pues tienen mayor acceso a herramientas. Y no solamente la herramienta de la cita, sino, no sé, hacer yoga, se van de viaje, hacen un retiro. Y eso es para personas que tenemos la bendición y la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios. Pero hay otras que, el día a día... No lo puede hacer, claro. Yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana, prepararle la comida a mi hija, llevar, llegaba a las 8 de la mañana reventado, o sea, lo que menos va a pensar es en la salud mental. Pero sí siento que hay diferentes programas, por ejemplo aquí en la ciudad que está lo de los escuchaderos del metro.
puta, enhorabuena. Y uno no va a creer, y eso lleno. O sea, nosotros desde Tenemos que Hablar hemos hecho algunas colaboraciones con el metro. Cuando vamos a grabar allá en los escuchaderos, fila de gente. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, mira que si bien es cierto que por temas de oportunidades económicas, uno desde el privilegio puede acceder a muchas herramientas de salud mental, sí siento que cada vez más coge fuerza en todos los estratos, porque a la larga el estrato no define tus emociones, todos tenemos las mismas emociones, sino que el candeleo de unas circunstancias, por ejemplo, de pobreza o de necesidad, hace que eso no sea tan prioritario como subsistir o sobrevivir. Claro, claro. Y también desmitificar, o sea, el hecho de tener todos los recursos no quiere decir que no tenés problemas mentales. Ni o sea, faltaba. que también muchas veces dicen, no, pues que tiene dinero, pues qué problema va a tener en la vida. Pues realmente, o sea, son cosas que tenemos que hablar de eso también. Eso que dices es muy cierto, güey, porque mira que cada vez más, no sé, pongamos ejemplos de artistas como J Balvin, ¿cierto? Usted dice, ¿quién es esa persona? ¿Qué problemas de salud mental pueden tener? Y el hecho de que sientan como que si yo digo que tengo problemas de salud mental hace que yo no sea como agradecido porque le van a decir, pero si usted tiene todo. Entonces, incluso esa sensación de no poder decir, pues pucha, es que no me siento bien ni siquiera con esto, le genera aún mayor afectación. Se sienten estigmatizados. Claro, porque dice, o sea, yo tengo plata, tengo una dinero, soy exitoso, todo el mundo me admira. Y no me siento bien conmigo mismo. Se sienten mal expresándolo. Entonces, para mí esto no es un tema de estrato. Todas las personas nos pasan cosas de salud mental porque es desde la emoción. Y todas las personas tenemos emociones. Ahora, que claramente, no sé, una persona que nazca o crezca en una situación de violencia, de problemas socioeconómicos y demás, claramente se pueden agudizar. Falta, imagínate, no sé, tú creces en un ambiente donde un papá le pega o abusa de la mamá. Pues claramente pueden haber heridas. Hay una persona que nosotros entrevistamos, pues me encantó esa entrevista, además el libro es espectacular, que es Mauricio García Villegas. Él hizo un libro, escribió un libro que se llama El País de las Emociones Tristes, y con él hablábamos de, porque él hace un análisis en el libro de que Colombia incluso, porque a Colombia lo han calificado a veces del como país más feliz del mundo. Él dice, hablando de esas cosas, como que incluso Colombia haría ser aún más triste de lo que puede ser, porque ha crecido en un entorno de violencia, de rabia, de conflicto. Entonces, ¿eso qué emoción puede generar en las personas? Rencor, resentimiento, ira, miedo, ¿cierto? Y que a pesar de eso es muy feliz. Claro. Entonces, por eso, mira, a lo que hoy es eso, obviamente en una situación de violencia, crecer con esto, pues alimentamos otras emociones como el rencor y la ira y demás. Pero aún así siento que hay muchos programas como los que hablábamos del metro. Entonces yo creo que eso genera un impacto muy positivo en la salud mental de las personas y que cada vez somos más conscientes de la importancia de hablarlo, de hacerlo, pero todavía falta. Y Dani, que a nivel de edades, eso es importante esa parte también. De la pregunta, es verdad. Porque obviamente los jóvenes, una cosa es la infancia, la niñez, otra cosa es la adolescencia, otra cosa es la adultez. Sí, total. Yo creo que, digamos que en temas generacionales hay una ventaja, y es que los jóvenes, las personas más jóvenes, claramente son más abiertos a hablar de este tema de emociones. Y dicen, no me siento bien, me siento así. Mientras que las personas más adultas, pues claramente por la información y cómo se crearon, ahorita que utilizas, se asocian más un tema de locura. Claro. ¿Cierto? Entonces, no sé, una persona, no sé, un papá o un abuelo de nosotros, decirle que uno va donde un psicólogo es... Claro. Pucha, pero ¿cómo así? Sí. Estás loco, ¿cierto? ¿O para qué? Como, no sé, papi, estoy deprimido. ¿Cuál deprimido? Venga a ver, sí, alegre. Bueno, sí. Pero, entonces, claro, siento que nosotros, y ahí nos incluimos, creo que somos de esa transición generacional. Claro. Los abuelos y papás escépticos como el tema de salud mental, y nosotros somos los que hemos ido adoptando eso para que la nueva generación lo normalice. Súper. Dani, y ya que has entrado en este tema tan de lleno, ¿cómo has visto dos tendencias que marcan mucho esta generación y la nueva forma de ver la vida? Una es, yo estuve hace poco realmente fue el año pasado, de la Andy, donde tuvimos una presentación de inteligencia artificial y los diferentes usos que se le da a la inteligencia artificial. Yo me quedé sorprendido porque el primer uso que se le está dando a inteligencia artificial es como consejero emocional. Esa es la primera que yo te quería preguntar. Y la segunda es con este tema de redes sociales
qué tanto nos desbalancea esa salud mental también. Pero vamos por partes. Tremendas preguntas. Vamos a empezar. La primera, inteligencia artificial, salud mental, Sí. ese uso. Mira, esto es, Que es muy loco, es pues. muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Pero, a ver, pongámosle en el ejemplo aquí en Colombia. No, vos tenés una situación donde tenés una crisis y llamas a un psicólogo. Le dices, necesito que me atendas. El psicólogo te va a decir, listo, en 15 días. Desafortunadamente, oferta versus demanda no corresponden. Entonces siento que existan esas herramientas. No es que le deleguemos toda la herramienta, no, pero siento que bien gestionado te puede dar por lo menos un parte de tranquilidad mientras llega esa cita. Claro. Entonces no estoy diciendo que reemplacen la terapia por la inteligencia artificial, ni más falta del fundamental escuchar a la persona. Pero siento que en un momento de angustia o de ansiedad, una herramienta te puede por lo menos a contener rápido. No sé, voy a poner un ejemplo, pucha, me está dando un ataque de ansiedad, no sé qué hacer, estoy llamando a mi psicólogo, no me atiende. Le pregunto a yo mi digo, amigo al lado y nadie sabe entonces cómo digo, controlar algo así. Tengo ansiedad, ¿qué hago? Entonces, no sé, el ChatGPT dice, respira. Entonces te baja. Entonces, en el momento te baja, pero no es que ahí es donde entra ya la otra línea. Si yo ya dependí, no, yo ya no la pido a la psicóloga. O yo ya no voy, ahí está todo mal. Entonces no es un exceso de "Ey, hágale todo a la inteligencia artificial". Pero sí siento que te puede dar un respirito mientras llega esa cita, mientras llega un amigo, mientras encontrás como la salida que es. Entonces creo que bien gestionada la inteligencia artificial para consejero emocional, para utilizar tu palabra, te puede ayudar en cierta parte a acceder a herramientas o información de contención rápidas. Igual van a estar ahí, no podemos controlar. Sí, eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que no sea fundamental una persona experta, porque claro, no, pues no soy muy experto, pero la inteligencia artificial también te va a responder con base en lo que vos le has ido contando, compartiendo. Entonces, claramente está ya un poco sesgada frente a una parte de la información. Mientras que si vos vas donde una persona, no sé, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, probablemente te va a confrontar más. Va a confrontar, va a ser más objetivo, tiene una información técnica de su formación. Entonces, no quiero como que quede como reemplazarlo, ni más falta, sino que te pueda ayudar para momentos fundamentales y de pico que de pronto no puedas atender. Pensar ya, se me ocurrió otro ejemplo, no sé, no puedes dormir, tenés un ataque de ansiedad a la 1 de la mañana, pues difícilmente un psicólogo o un médico te van a poder atender en ese momento. Entonces, si hay alguna herramienta que te ayude por lo menos a tranquilizarte mientras te pueden atender a las 6, 7 de la mañana, sí, úsala. Total, Yo prefiero eso a que con todo el amor o se tire o tome una decisión incorrecta porque no hay como, no encuentro una solución. Entonces sí siento que bien gestionada se puede usar, pero no en exceso de delegarle por completo a la inteligencia artificial la salida. Sí, de todas maneras, eso es, pues, es muy difícil poder responder a preguntas de esas porque uno no sabe qué es bueno, qué es malo. Total. Y en últimas, cuando te hice la pregunta, me acordé mucho de la película que seguramente te la viste de Joaquín Phoenix, que es Her, se llama la película, que él se termina enamorando de la inteligencia artificial. Y el tipo pierde su vida social porque queda enamorado de la inteligencia artificial. Y pues realmente no estamos tan lejos de algo así en medio de las desconexiones que tenemos. Y lo conecto con la segunda pregunta, y es cómo ese mundo de hiperconexiones nos juegan o a favor o en contra del tema de la salud mental. No, yo creo que el tema de la hiperconexión sí juega un poco en contra del tema de la salud mental porque hace que nos comparemos más y eso puede despertar ciertas emociones en las personas o nos puede generar ciertas emociones. Piensa de pronto, no sé, estoy en una situación, hablemos del tema laboral, no estoy contento en mi trabajo, me siento quedado y empiezo a mirar, no sé, Instagram y empiezo a ver amigos que, tal premio, feliz ganando tal, levantando plata como emprendedor. Te empiezo como a analizar y si no gestiono bien esa información, ¿qué vas a sentir? Me siento infeliz, más frustrado, desdichado por lo que estoy viviendo, entonces va a agudizar un poco más mi situación de salud mental. Pero también partamos de la base, si uno analiza bien, uno lo que ve en redes es o una parte de la historia de la persona no completa o humo, ¿cierto? Claro. Porque hay unas partes, claro, yo celebro cuando un emprendedor, por ejemplo, dice, levanté tanta plata y sé que la levantó y trabajó.
Pero si uno se queda, si uno no ve como cuántas veces o cuántos lleva ese emprendedor buscando ese levantamiento de plata, cuántas veces le dijeron que no, Claro. cuántas O veces sea, uno ve la trasnochó. foto del éxito, pero no todo el esfuerzo, pues el 99% de transpiración Tal cual, versus el 1% de entonces si tú te inspiración. quedas como este tan fácil y empieza uno como a alimentar como envidia y rencor, mientras que si uno se da cuenta que realmente eso es un pedacito de la historia de ese emprendedor, sí, levantó la plata, pero ya 2 años, parce, a lo que dale buscando esa plata. Entonces Claro. no fue tan fácil, le tocó pedalear. Entonces, pero uno desde redes no ve toda la historia. Entonces ahí es donde uno gestiona mal como la información que le dan las redes y te pueden como hundir, dar mucha depresión, mucha ansiedad. Entonces, cierto que las redes han agudizado la posibilidad desafortunada de compararnos y mostrar, y como te decía, como solo se muestra un pedacito, no entender la foto completa. Pero si uno dice, hey, bueno, eso es un pedazo de la historia de esta persona, va a preguntarle cómo le fue, Claro. cuando uno la escucha y dice, ah, pues es que tuviste que ir todo eso, no sabía. Entonces, no quedarse solo con lo que uno ve en redes sociales, yo creo que es fundamental y entender que es solo un pedacito de la historia de esa persona. E incluso, pues ya, como te decía, hay otros que ya se ponen en sumo, pero partiendo de la honestidad y que la información que hay es veraz, saber que detrás de eso hay una historia completa. Claro. Entonces, sí siento que las redes agudizan un poquito la comparación y que desafortunadamente eso puede generar mayor ansiedad, mayor depresión, pero es una realidad. Entonces es como lo que decías ahorita, inteligencia artificial, es una realidad, eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo bueno de las redes sociales? Que también permite que hayan espacios como estos, que la gente pueda mirar, que no todo es como parece. Por eso yo disfruto tanto del podcast, porque la gente empieza a escuchar y, ay, yo no sabía que a este man le había pasado eso, o que había vivido eso. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del capítulo que hicimos nosotros con Juanes. Con Juan Bueno, Esteban Hincapié. él decía mucho, por ejemplo, que le da ataques de pánico, ansiedad. O sea, pucha, nadie sabía eso en su Sí. momento. Entonces, qué nota empezar a ver, gracias a las redes o a estos canales, la historia completa, no quedarse solo con la foto. Y ahí, Entender a la persona en todo su contexto. entonces sí siento que las redes son muy buenas para unas cosas, como que podamos llevarles información a las personas. Es un canal para llegarles. Pero también que si no se llega, que las personas empiecen a compararse, siento que pueden agudizar temas de salud mental. Entonces es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Tiene un lado positivo, bien gestionado, pero puede ser un lado negativo si no se gestiona bien. Lo mismo con las redes, pero es una pregunta pues bastante interesante y que es una cosa que existe y que no podemos como evitar o desconocer. Eso es lo que hay. Y por último, y no menos importante, ahorita hablabas, hay un tema que es fundamental y es un patrón común de las conversaciones, es el tema de los amigos. Entonces, claro, digamos que alejarnos de las amistades, o sea, de las relaciones, como esa película que decías que se quedas con la inteligencia artificial, es lo peor. Yo creo que hoy en día el valor más valioso, valga la redundancia, que tenemos es la capacidad conexión. de relacionarnos, Sí, sí, de sí. vernos, de tomarnos un café. Los daneses, que son los más felices, tienen este concepto del higi, y ellos, pues si bien no es que sean así abiertos como el colombiano, pues que son más cerrados, pero digamos que tienen sus propias comunidades, sus tribus, sus nichos, y se mueven con esas tribus para arriba y para abajo. Entonces es cierto que siento que a veces la inteligencia artificial y las redes sociales nos desconectan de la tribu, y ahí está, todo mal. Entonces valorar la conversación, valorar verse con un amigo, hagamos un plan, esos espacios son fundamentales para nutrir la salud mental. Súper. Dani, antes de hablar del podcast, que obviamente hay muchas preguntas, quería finalizar como esta parte con de lo que has visto, lo que has leído, lo que has escuchado. Si me puedes dar como 3 elementos donde podamos saber salud mental, si estamos bien o estamos mal. O sea, de alguna forma, cuando uno esté viendo este podcast, se puede hacer esas preguntas. 3. Listo. Obviamente, pues con mucho respeto, no soy experto como terapeuta. Sí, pero por eso digo, desde lo que has vivido, exacto. Desde Obviamente aquí alguien va, si uno quiere abordar más, pues va un experto, pero es este pero desde tipo la de conversaciones. experiencia, digamos que hay como indicadores que uno puede empezar a detonar, pero aquí es muy importante el autoconocimiento, es decir, conocerse uno mismo. Entonces, ejemplo, no es normal no dormir bien. Es decir, si yo normalmente, claro, faltará la noche, no sé, que está dando mucho calor, bueno, tal. Pero si uno se le vuelve frecuente, por ejemplo, no dormir o dormir mal, pucha, hay algo que está pasando, o sea, no es gratuito.
Dos, por ejemplo, síntomas del cuerpo que no sean normales. Voy a traer casualmente el ejemplo de Juanes. Él nos decía que empezó a sentir calambres en el pie y sin razón. Pues no es como que llevo una hora sentado, no. Entonces el cuerpo de alguna manera empieza a mandar algunos mensajes con dolores, molestias, y que uno a veces normaliza, como, sí, estoy acalambrado, pero ni por qué estás acalambrado. Entonces un segundo hallazgo es eso. Si hay algo que no es normal, o sea, no es normal, no sé, una cosa es que yo llevo 2 horas Sí, que sí. sentado acá y me diga, "Ay, estoy como calambrado", y se me pase, pues yo todo el día calambrado, no es normal, hay algo que está pasando, físico o mental, pero hay algo que está pasando. Entonces el cuerpo te empieza a dar indicadores. Y tres, comportamientos. Digamos que puede ser, por ejemplo, pues estoy procrastinando mucho. O ya no estoy, o sabes qué, yo antes hacía ejercicio parejo y de un momento a otro le perdí como las ganas de hacer ejercicio. Entonces, como volverse apático, procrastinador, sin una razón aparente, puede tener algún mensaje, puede tener alguna razón. Te decía algo que yo disfrutaba, no sé, ir al estadio. Yo antes de iba al estadio cada 8 días, ejemplo. Y de un momento a otro ¿Te dejó de gustar? dejé de ir, Ujú. porque pues sin una razón aparente, pucha, ahí hay algo. Entonces, cambios de hábito, cambios de comportamiento, mensajes del cuerpo, que no sean normales para ti, no normalizarlos, ¿cierto? Que ahí es donde está el quit, porque ahí el cuerpo, el mismo comportamiento te está tirando mensajes como, hey, para, mira, está pasando esto, no dejes de hacer esto, pero si lo ignoramos, claramente con el paso del tiempo eso va a salir por algún lado, Claro. o te va a dar una enfermedad real, o una enfermedad mental más severa, ¿cierto? Una depresión más grande, un burnout, etcétera. Entonces yo sí siento que hay esos tres hallazgos. Entonces, si ustedes ven cambios de comportamiento que no son habituales en ustedes, sienten cosas que no son habituales en ustedes, o de pronto el sueño, que es creo lo más valioso que podemos tener, se empieza a ver afectado, hay algo que está pasando. Entonces ahí volvemos como a la introducción de esta respuesta, pedir ayuda. Entonces, no sé, ir a donde un médico y decir, muchas veces, sabes que yo antes dormía súper bien y llevo esta semana sin dormir bien, ven y busquemos qué pasa. O sabes que yo antes disfrutaba demasiado hacer lo que hacía y de un momento a otro soy apático completamente. O antes hacía ejercicio todos los días, llevo un mes, Que no quiero hacer nada. Ujú. busco ayuda a donde los expertos. Entonces ahí está el quid del asunto. Sí, sí. Súper. Ahora sí, Dani, tenemos que hablar. Ay, ahora sí vamos a empezar. Dani, bueno, ya entendemos de dónde venís y la estructura que tenés para dar inicio a un podcast, que pues es un podcast que es muy valioso para la comunidad y para muchas personas, pues, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese, bueno, quién va a ser la primera persona? ¿Cómo va a ser ese setup? ¿Qué te imaginaste que iba a pasar? Pucha, qué buena pregunta. Y qué bonita pregunta, ¿sabes? Porque una vez se le olvida. Es que son 130 episodios, entonces ese inicio hay mucha emoción, pero nunca te imaginaste que iba a tener el reconocimiento que tiene, pues, y la secuencia que tiene y el tema. Para nada, weón. Es que me conmueve mucho esa pregunta, porque una vez se le olvida, weón. Y ahorita que hablas de compararse, uno ya cuando como que se monta en esta ola, entonces empieza a compararse con otros podcasts. Mira, ¿será que le está yendo mejor que el mío? Entonces ahí es donde uno. Y cuando uno le hacen ese tipo de preguntas, o uno se hace ese tipo de preguntas, como que valora más lo que tiene. Entonces me gusta mucho la pregunta. Pues, para serte honesto, yo llegué después de ver esa situación que te comenté en la U, le dije a mi esposa, porque paradójicamente con mi esposa ella me hace bullying constructivo, pues me molesta. Yo le decía, deberíamos hacer no? un podcast de pareja, Ya. porque nos pasaron unas cosas muy charras. Entonces yo como que un día ella me paró, me dijo, listo, hagámoslo, y pregunté, como averigüé cómo funcionaba eso. Entonces ya medio tenía información. Ya me tocó oírlo de la U y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el podcast, pero no lo quiero hacer como de parejas y sino que lo quiero hacer de este tema. Y La bajaste. No, ¿querés sumarte? Yo, no, hacelo vos. Entonces yo empecé, entonces activé como la información que tenía. Entonces ahora, como yo decía, tenemos que hablar. Entonces yo decía, cuando le dicen tenemos que hablar, lo invitan como a un café, ¿cierto? Nos dicen, tomémonos un café que tenemos que hablar. Entonces yo quiero hacer como el símil de que me voy a dar como en un espacio público. Como un lugar donde voy a tomarme un café con alguien a hablar de este tema. ¿Qué lugar puede ser?
Entonces, claro, por un lado una cafetería era difícil por la bulla. Por la bulla, sí, por todo el ruido que hay de fondo. Exactamente, pero también por el otro lado yo decía que preso un estudio que no va a generar realmente un tenemos que hablar. Entonces, ¿Cómo busco un lugar intermedio? una librería fue el punto. Una librería fue el punto. Que una librería es silenciosa, pero hay café, pero es pública, pero no hace mucho bulla. Y pues los amigos de Books, pues que los quiero mucho, nos abrieron las puertas. Entonces ese fue el primer spot, pues o ahí fue que empezó. Incluso muchos, a hoy muchos los hacemos en Books, pues. No todos, pero sí la gran mayoría son en Books. Lo segundo es, busqué un amigo que se llama Luis Carlos. Él trabaja o trabaja, no sé, en Habla, y me ayudó a como en los primeros episodios, pero era muy básico porque él me decía, yo no tengo equipos, pero te apoyo, y éramos con celularcito, y hágale. Y hágale para adelante. Entonces ahí activé como mi red de networking, que había cultivado. Vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, que Tallerado. todo es coincidencia, nada es coincidencia ni casualidad, todo se va dando. Yo dije, bueno, empecemos. Mi primera invitada fue la Toya Montoya. Me da incluso pena con ella. Hoy le digo, y qué pena con vos, porque el audio era paupérrimo, no teníamos todos los equipos, el audio se perdía, el celularcito, pues obviamente de Luisca, pues quedaba como pixelado, pero pues ya no le importó, pero pues ya uno viéndolo en perspectiva. Y ese quedó en Spotify. Ese, Sí, no, ese está. ese es el primer Spotify. Yo los mantengo porque a mí no me importa. Claro, Así claro, es la evolución de... La evolución, y sí, el audio no era el mejor, pero la verdad también lo que hice al principio era invitar amigos de gente de confianza, que son conocidos, que uno sabe que ellos saben que no quedó bien, pero me apoyaron, ¿me entendés? Pues no quedó bien en la forma, sí en el fondo, la verdad, unos mensajes, la historia de la Toya fue increíble. Incluso, bueno, entonces claro, ahora, listo, ya lo grabaste, el tema de producción, los primeros invitados. ¿Quién te va a escuchar, weón? ¿Alguien irá a escuchar eso? No sé. Pues ensayemos, entonces al principio lo tiraba, ya se salían 10, 20 personas. No, marica, ¿de dónde salían 20 personas a escuchar esto? Entonces, lo que te decía al principio, que uno a veces se le olvida y que uno no valora. Sí, bueno, más uno tirar algo por primera vez y que 20 personas sacaron una hora para escuchar el podcast. Malo como estaba de producción. Qué puta, eso es muy valioso. Entonces así empezamos. Ese fue el primero. Y siempre me acuerdo de dos consejos que me dieron cuando dije que iba a montar un podcast. Y es, si usted va a montar un podcast, tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, tolerancia a la frustración. Porque pues ahí van a haber episodios muy buenos, otros muy malos, muy buenos, muy malos, muy buenos, muy malos. Eso es así. El que vos crees que va a ser exitoso o el que con las no necesariamente es, y viceversa. Y segundo, constancia. Constancia, si usted, lo que te decía ahorita también, si usted decide que va a sacar un podcast y lo va a sacar una vez por semana, tiene que ser una vez por semana. Bien juicioso, con método, tan. Y literal, no hemos parado. Desde que empecé a hoy. 2023. No, como en octubre, noviembre del 23 fue el primer episodio de La Toya, a hoy. Y no hemos parado y dale, güey. Entonces, ha sido un proceso muy lindo, la verdad. Yo la empecé literal como un hobby. Incluso al principio, cuando lo empecé, yo le decía a mi esposa, porque obviamente a Luisca me tocaba pagarle. Entonces me tocaba, pues, sacar plata de mí. Entonces yo a veces me sentía como mal. Mi esposa me dijo una vez, pues, mora, hay gente que llega hasta la plata, no sé, en bicicletas, en pádel. Esto es pues, un hobby. Eso es tu hobby, pues, hacerlo. Y yo, pues, sí, cierto. Y literal, siempre lo veí como eso. Yo incluso estuve mucho rato con el club del 1% que te conté ahora, estuve empleado en Conexión. O sea, yo hacía esto, era más este año, gracias a Dios, por la evolución, por Juanes Hincapié también, que me ha apoyado mucho en la evolución del podcast. Ya ha sido un emprendimiento nuevo y le he dado como esa línea de que sea un negocio sostenible, que tenga varias líneas y que no dependa del podcast. Pero ver la evolución como al origen de tu pregunta es increíble, por eso me conmueve. Porque ya cuando uno se monta en esto y ya lo ve como un negocio, pierde esa esencia del principio. Entonces, este no le fue bien, fue pucha, no, le escucharon muy poquitas personas. Y a veces que yo me hago esa pregunta, yo, ¿pero qué es muy poquitas personas? Y es una cifra así como al aire. No sé, 3.000 personas, me cae. 3.000 personas es un boleo de gente, weón. Pero uno como se le olvida que al principio eran 10, 20, 30.
Entonces, que me hagas esta pregunta es muy bonito porque uno se conecta con eso y valora más lo que tiene ahora. Sí, y pasa también, Dani, en los podcasts que te puede ver una persona, pero si esa persona le cambiaste el sentido No, marica. de ver la vida en forma positiva, yo creo que el trabajo está hecho. Eso no tiene... Exacto. Hay gente que, pues no mucha pues tampoco van a pensar, pero hay gente que me para y me dice, vos sos el de tenemos que hablar, gracias por ese episodio, gracias por lo que... Y lo que tú dices, y digo, marica, si solo a esa persona le sirvió para algo, es que por ahí es, ¿cierto? Sí, sí. Yo siempre que la gente me dice o saca su minuto para escribir un mensaje o decirme en la calle, yo le digo, gracias por pararme y decírmelo. Porque pues no necesitarían decírmelo. Puede que sí les haya cambiado la vida, pero o les sirvió para algo, pero pues me dieron por algo. Y se me acercan y me dicen, hey, gracias, porque eso es lo que me motiva, como, hey, sigámoslo haciendo, Claro, porque claro. mira que sí, que Que uno te a veces impacta no a las percibe personas. el impacto de las personas, porque a la larga, y también lo digo con respeto, tú coges, sacas un episodio y Spotify te dice, te escucharon 2.000 personas y 10.000 en tal. Eso puede ser mucho o poco. Exacto. Demasiado impacto o poco impacto. Entonces, un dato es frío, objetivo. Pero que una persona saque algún momento de su vida para escribirte, para pararte en la calle y agradecerte, eso no te lo va a decir nunca de YouTube ni de No, Spotify, nunca, ni nunca. ninguna No. plataforma. Y si así te lo digan, no es la misma emoción. O sea, No es la nuevamente, misma. la conexión de las personas Eso que es pasan. fundamental. Entonces, sí, muy linda la pregunta y te la agradezco porque sí, conectarte con esos Claro. momentos es fundamental. Bueno, Dani, y en toda esta preparación de, bueno, el podcast, listo, entonces empezás, ¿cómo es tu ritual de preparación de un podcast? Vamos por partes. El entrevistado, las preguntas, ¿cómo funciona el podcast Bueno. detrás de toda la logística que ya tiene? Bueno, entonces lo que normalmente hago es pues buscar a la persona, ¿cierto? Como qué persona, qué perfil me gustaría, a quién invitar, a quién entrevistar. O también me sucede mucho que me recomiendan personas, como mira, un amigo le pasó esto. Entonces, lo primero es conocer a la persona. Entonces, si no lo conozco, pues no sé, me tomo un café con la persona tal y lo conozco un poquito para conocer su historia. O si es una persona, digamos, que reconocía o entre comillas como, sí, no sé, un presidente o alguien así, que uno ya sabe quién es, pues, porque es mediáticamente conocido, es como indagar sobre esa persona. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. Uno, busco personas que lo conozcan. Entonces vamos a poner un ejemplo, Juanes, que es uno de los fundadores de acá. Entonces yo qué busco, ahí voy a escribirle a Juan Camilo López, que es amigo de él y socio, a que como qué le parece importante o qué destaca de Juanes. Voy a preguntarle a la esposa qué destaca de Juanes. Entonces trato de investigar con personas cercanas a ese personaje. Lo segundo es, bueno, ¿en qué podcast ha estado? Ya. Entonces me escucho un par de episodios de podcast y ha estado, o si ha sacado videos o contenido y lo mapeo. Y ya lo tercero es orientar, hacia dónde quiero orientar la conversación. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo sé que a esa persona le dio temas de ansiedad, entonces me pongo a buscar, bueno, qué es la ansiedad, cómo se manifiesta la ansiedad, qué acciones se pueden ejecutar para cómo conectar en la conversación. Entonces lo que hago es buscar a la persona, conocerla, bien sea directa o indirectamente por medio de personas u otras entrevistas que haya dado y datearme sobre el tema que vamos a abordar. Pero te soy muy honesto, me sorprenden demasiado a veces lo que pasa en el podcast, porque por más preparado que uno esté, como son conversaciones que tratan de impactar, es como un lado humano, a veces me sacan cosas que o no habían dicho en otro espacio o que tal vez las otras personas no sabían. Que no estaba planeado tampoco. Parce, y literal, a mí me cogen a quemar ropa y es muy charro porque en algunos se me nota en evidencia, como que en serio te pasó eso. Y no lo digo de verdad por show, pues, o por actuar, no soy abogado, no soy actor ni nada. Y me sorprenden, entonces también, y mucha gente me dice, pero mándame las preguntas antes. Y yo digo, no, las preguntas Eso no es se muy mandan. difícil. Yo no mando preguntas porque si no te encasillo, no te quiero sesgar. Lo único que sí le digo a la persona es, ¿hay algún tema Que no quieras que no tratar. quieras tratar? Ujú. O que no quieras que yo profundice. Así, bueno, hablemos de eso. Listo, tranquilo, listo, ya. Entonces más bien les cambio la pregunta. Obviamente yo sí les digo, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de ansiedad, por ejemplo, contarnos su caso de ansiedad, cómo lo manejas, como más o menos una foto, pero no entro en detalle de preguntas y lo dejo que fluya. Entonces lo hago así, busco a la persona,
porque me gusta entrevistarla. Ahorita en el Tras Bambalinas hablamos de una que no solamente la conocía por lo mediático que fue, sino que la escuché en la Macarena en noviembre en un evento que iba aquí en Medellín, que es el MED, que es Natalia Ponce de León. Obviamente yo Que fue sabía la la chica historia que de tuvo, sí, que fue víctima de un ataque de- con de ácido. Todos, la generación de nuestra nos tocó toda esa noticia tan increíble y tan impactante, tan horrible. Pero yo pues, la sabía, pero la escuché en ese evento de la Macarena donde hablaba mucho del perdón y yo decía, usted esta pelada, ¿cómo es capaz de perdonar? Necesito preguntarle cómo es capaz de perdonar. Entonces me encasillé y él a empezar a escribir por Instagram hasta que me responda. Y ya ahora de una me respondió y lo hicimos. Entonces sí, hay veces que conecto tanto como con la historia de una persona que yo quiero preguntarle, yo quiero saber cómo hizo. O también me sucede mucho que la gente me dice, marica, tengo un amigo que le pasó eso, le deberías conocer y yo, hágale. ¿Qué pasa? Y a veces ves que hay muchas historias, llega un momento donde llegan muchas personas como, yo quiero compartir mi historia, yo quiero contar mi historia y la verdad ahí ya se vuelve un poquito más complicado, pero en el sentido de que uno cree que un podcast a la semana es mucho. Desde afuera me dicen, pues que uno a la semana. Pero ya para ejecutarlos son 50 al año. Claro. Y claro, claro, cada historia es increíble, cada persona ha vivido unas situaciones que yo quisiera contar, pero a veces se hace difícil porque digo, pues sí, pero me tienes que esperar, es que tengo esta historia, entonces ya a veces es pelle como, no es que no sea importante la historia de la persona, sino que ya eso es una cola de historias que quisiera contar, pero que no da. Ya, y sobre todo que ya es al contrario. Al principio tenías que ir a buscar a las personas para encontrar esas historias. Ya muchas de llegan. esas personas llegan a vos. Entonces escriben, hola, mira, a mí me pasó eso, creo que es importante hablar de este tema, y lo es. Y son historias increíbles, pero no me da. Pues no me da. Yo digo, listo, pero tengo 50 en el año, no, solo pensar como consumidor, escuchar, sacar más de un podcast a la semana. Si uno a la semana es demasiado, dos, como too much, como demasiado a más, pues que ya la preparación, la producción y todo se hace mucho más engorroso, entonces ya no da. Y lo hemos hecho, pánica, de alguna manera, pero a veces es pelle porque digo, no creas que no siento que tu historia sea valiosa, sino que es que no me da, pues no me da para sacarla en este momento, esperando. Súper. Dani, y viendo de las personas que has entrevistado, uno de este lado aprende muchísimo de esas personas. A mí por eso me gusta mucho hacer esto, porque aprendo mucho preguntando y conociéndolo. Contame cuáles, porque has entrevistado personas muy importantes, muy reconocidas, o personas con unas historias muy tesas. Contame de pronto cuáles son las 3 o 4 que más recordás y de pronto una de esas que te haya marcado muy al principio en el podcast, que uno diga, no, venga, esto tiene que ya dar un giro en el podcast, esto es importante. Bueno, voy a empezar por esa última porque la tengo muy clara. Y es que yo al principio en el podcast lo enfoqué mucho en emprender y salud mental, pues en Sí. emprendimiento tipo startup. Entonces lo que hacía era invitar emprendedores. Inclusive me acuerdo que a la Toya le invité porque ella había emprendido con una fundación que llamaba Our to Reserve. Yo no sé, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era un emprendimiento de sostenibilidad y era muy enfocado en emprendimiento de la Toya. Todo era emprendimiento y por ahí cada 5 episodios invitaba a un experto de salud mental, un médico, un psicólogo, un psiquiatra para que me ayudara a aterrizar, ¿cierto? Y un médico, perdón, que se llama el doctor Jorge Carvajal. Al principio del podcast, yo no sé por qué yo le pregunté por la palabra emprender, no me acuerdo exactamente cuál fue mi pregunta. Y el man dice, pero es que ¿qué es emprender? Todo el mundo emprende, hay gente que emprende en política, hay gente que emprende en la música, hay gente que emprende en una empresa y hace carrera en una empresa, etc. Cuando él me dice eso, decía, pues claro, weón, es que emprender no es solo el que monta una startup, que era lo que yo tenía en mi mente. A partir de ese momento dije, voy a invitar a todo el mundo, no importa lo que hagan. Claro, emprender es una iniciativa. Entonces, claro, por eso ya ahorita que leas la lista, hay deportistas, pues también está un político, por ejemplo, un presidente, o hay un músico, o hay un emprendedor, o hay un empresario, o hay un empleado, de todo, porque todos emprenden de alguna manera. Entonces, por eso yo voy a empezar con el último, que es más fácil. ¿Cuál fue el como que me hizo darle un viraje al podcast? El del doctor Jorge Carvajal, porque me ayudó a entender que emprender no era solo startup, que era lo que yo venía manejando, sino que emprender era todo. Ese fue el punto clave del podcast. Ahora,
ya de los que he hecho, realmente, así suene como romántico y clichésudo, uno de todos aprende. Y de todos, como que llegan, cuando los escucho, llega en un momento donde estoy pidiendo un momento así tan. Pero claramente hay unos que me conmueven demasiado por la historia y me generan una nostalgia. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando entrevisté a Natalia Ponce de León, cuando ella decía, cuando sé que pues, vio la cara ya quemada después de ese ataque, que ella decía, pero me quedé sin identidad. Y decía, mierdas. Pues yo como en el interno decía, sí, es verdad, una persona es lo que es, una identidad es esto, que se la borren, es muy duro. Entonces, esa me marcó horrible, o sea, me conmovió horrible. La otra que me conmovió mucho fue la de Camilo Villa. Sino que la de Camilo Villa de Háblalo Pa es un emprendedor que tuvo un accidente en Palomino muy fuerte hace poco. Sino que con la de Camilo Villa me pasó algo, y es que miren, Camilo Villa fue una persona que salía a trotar en Palomino, pisó un charco, y ese charco tenía un cable de luz y perdió las dos piernas. Las tuvieron que amputar. Horrible. De entrada es una historia horrible. Entonces yo quiero, y él, pues desde que le pasó eso, es súper resiliente, o sea, nunca se le ha notado, pues, seguramente habrá hecho unos procesos increíbles. Entonces, decía, como una persona que vive eso está tan bien en su alma. Pero yo, la verdad, ese podcast le iba a enfocar como en esa situación en particular que vivió. Y cuando le pregunté que si le habían dicho tenemos que hablar, él yo no sé por qué llegó a contarme una historia en la cual se ha intentado suicidar y una llamada de su hija lo había hecho parar. Pues ya se había tomado pues como todo, pero lo llamó una tía que le estaba cuidando a la hija y le dijo a la hija, ayúdenme que me tomé unas pastillas. Es como que me sorprendió, es como que yo tenía un enfoque de la gravedad. Pensando, claro, lo físico, Pero cuando uno ve y dice, puta historia. Entonces esa me conmovió demasiado porque me sorprendió. Y digamos que otras, así como eran como soñadas, como yo me soñaba tanto entrevistarla o entrevistarlo, pues también, por ejemplo, el de Juan Pablo Raba. sí, el actor. El actor que Ajá. también tiene un podcast muy lindo que llama Los hombres y lloran. Entonces como que lograr como esas entrevistas con el presidente Duque, yo pues nunca en la vida me hubiera imaginado entrevistar a un presidente. Entonces como ese tipo de acciones fueron muy bonitas, pero a la larga de todos me llevo algo, todos me dejan algunos mensajes y me sorprenden mucho, pues, pero así como para responderte la pregunta, podríamos decirlo como eso, es el de Camilo Villa, el de Natalia Ponce de León, espectacular, el de Juan Pablo Raba, de David Escobar de Confama también impresionante, sí. Fren Martínez, que es un médico, psicólogo espectacular, que habla mucho, que ese también episodio fue muy especial, el de Andrés Felipe Arias, porque hablan mucho del hombre en busca de sentido, el del libro de Víctor Frank. Ajá. Efren Martínez es un psicólogo que es especialista en logoterapia, que es esa práctica de encontrarle sentido pues como al sufrimiento y eso. Y ese episodio él hace un análisis de eso y fue impresionante. Entonces, pero de todos aprendo pues, no, pero total. Así como para responderte eso es... Súper. ¿Y qué tan fácil es acceder a las personas ya para entrevistarlas? Obviamente ya con el reconocimiento que tenés es mucho más fácil, pero en principio, si uno quiere entrevistar a alguien, ¿cómo es ese mundo? Pues yo te voy a ser honesto, o sea, obviamente en la medida que uno crece es más fácil. Sí. Pero mira, desde el principio me fue bien. O sea, es decir, si os coges los episodios del principio, pues decís La Toya, una mujer reconocida, famosa. Y la primera, o sea, mate, hola, ¿me puedes dar una entrevista? Y sí, de una. O, pues no voy a meterme pues en el análisis político, pero los de los 20 primeros... Está Juan David Oviedo. Juan Daniel Oviedo y Martín Santos, el hijo de un presidente. Claro. Que pues yo no tenía ninguna relación con ninguno, es decir, yo les escribí por Instagram. Y aceptaron. Entonces, real, y no, pues... Si ellos me decían, pero ese podcast ¿cuál es? Si me dirán, no sé, número de seguidores, habrán 200 seguidores. Pues si me entiendes, era una etapa muy temprana, eran los primeros 20 episodios. Entonces mira que siempre he tenido la fortuna de que la gente ha sido súper flexible a hacerlo. Obviamente hay algunos que toca pedalear más que otros. Pero yo creo que, para responderte la pregunta, yo escribo, o hay una historia que me gusta, una persona que me gusta entrevistar, siento que tiene valor, le escribo hola, me presento y le invito. Ya.
que partiendo de la base que pueden pasar dos cosas, que me diga que sí o que me O que diga que diga no. no, sí, sí. Y si me dice que no, le digo que gracias. Ya. Bueno, igual ya con, pues viendo cómo es el contexto, Obvio, ya es mucho más Ya fácil. ha sido más fácil porque también entonces una persona te lleva a otra. Claro. Entonces, no sé, vas a ponerte el ejemplo de Nicole Reiner, la futbolista. Yo la entrevisté a ella trabajaba con Mao en ESPN. Con Mao Molina, ajá. Y yo le dije, me gustaría entrevistar a Mao. Entonces me lleva a Mao. Ya. Entonces, claro, una cosa es yo escribirle a Mao por Instagram, por ejemplo, que puede que me hubiera ignorado, pero si es una persona que él conoce le cuenta, pues es más fácil, pues. Pues ya solo por curiosidad futbolística, ¿por qué Mao Molina, si el jugó fue en el Medellín, qué tanto Parce, iba siendo bien hincha nacional? Te lo voy a confesar por tres razones. La primera, yo te conté mi experiencia con mi papá ahorita. Sí. Mi papá era re hincha del Medellín, pero va a morir. Como mi papá también. Yo me acuerdo que su ídolo en ese momento era Mao Molina, porque eso fue en el 2004, que fue la Copa Libertadores exitosa Sí. del Medellín. Incluso yo acompañaba a mi papá a los partidos del Medellín y se lo dije a Mao ahí porque mi papá decía, porque a mí me gustaba mucho el fútbol. Me dijo, vaya, pero para que vea fútbol. Y la verdad, puedo decirlo, de los mejores equipos que yo he visto en cancha, quitándome camisetas pues de hinchas, era ese Medellín, ese me jugaba mucho Tresor fútbol. Moreno, Mao Molina, Eso era el una Gordo máquina. Montoya. Entonces, por mi papá y por lo que vi en la cancha en ese momento, dije, quiero hacérselo a Mao Molina, como también en homenaje a mi papá. Incluso al final le dije a Mao firme, yo me quedé pues de la herencia de mi papá, me quedó fue la camiseta del Medellín de Tocata, con la que después de 45 años de campeón, y le dije que me la firmara. Y la tercera razón es porque me llamaba la atención de que iba a ser como una persona demasiado exitosa, así hagamos el símil con el James, Ya. a desaparecer y terminar en Corea. Entonces decía, como una persona, y esa pues fue muy exitoso, pero como una persona pasa del éxito y hace las paces con eso. Siempre me llamó como la atención eso. Entonces quería como preguntarle. Súper. Dani, y hacia futuro, hay personas ya que tenés, o sea, como contando chismes, pues, que No. viene próximamente en el podcast sin generar expectativas, pero, Pues mira, pero yo- bacano, pues ya Yo contarte quedar ahí- como muy conectados con lo que sigue. No, pero mira, yo lo que he tratado de hacer este año, incluso es no depender del podcast. Es decir, quiero que tenemos que hablar trascienda el podcast y que sea realmente una plataforma de comunidad en pro de la salud mental, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que obviamente el podcast va a seguir a tope, cada semana un invitado de todo lo que te decía ahorita, empresarios, expertos, etcétera. Pero lo he ido sacando para que no dependa eso del 100% y que podamos generar impacto en otros espacios. Por ejemplo, estamos haciendo 2 eventos grandes al año, hicimos uno ahorita en abril, donde es unas charlas tipo TED de salud mental. Entonces, donde estos empresarios no se graba, sino que tienen 15 minutos para compartir su experiencia alrededor de la salud mental. Hola, soy Daniel, me dio un ataque de ansiedad, así salí. Pero con estos empresarios, entonces no son espacios en vivo con gente. El primero que hicimos fueron 250 personas, la idea es mantenerlo así, pero es llevarlo como a otros escenarios, como el tema de impacto, buscar mucho el tema de experiencias y encuentros, entonces crear una comunidad donde nos veamos. Más presencial. Claro, parce, vamos a hacer clubes de lectura, vamos a hacer estas actividades, veámonos, salirnos un poquito de lo digital, salirnos un poquito del podcast. Entonces él apuntándole mucho al tema de comunidad y obviamente, claro, pues seguir creando conversaciones y demás. Yo no soy experto en temas de salud mental, pero entonces tener una red de aliados, psicólogos, médicos y demás para ayudarle, porque lo que te digo, gente escribe en el perfil de Instagram, no sé, mira, tengo una ansiedad, ayúdame, y yo, "Oh, mira, yo no sé, pero llámate a esa persona que sí sabe". Entonces empezar a crear también como una red estratégica de aliados. Entonces mira, lo que yo quiero es que tenemos que hablar, salga, y que no sea un podcast solamente, sino que el podcast sea solo una parte de toda una red o un ecosistema de promoción y prevención en salud mental. Claro, algo más, generar un impacto a nivel cultural Tal cual. Pues, y llegar a otros espacios donde un podcast estaría bien escucharlo, pero es que venga, volvamos también a ciertas discusiones presenciales, Vernos, weón, Vernos, tomarnos sí. un café, salir de ahí, buscar volver a las ayuda, discusiones alrededor de los libros. por ejemplo. Entonces a eso es lo que le queremos apuntar, pero no, obviamente hay muchos que uno sueña, pues, por ejemplo, hablando de fútbol, soñadísimo, por ejemplo, un James, un tipo Falcao, un tipo de este perfil, pues me encantaría.
en el entretenimiento te decía ahorita, un J Balvin que ha sido una persona que es súper abierta. Entonces ahí lo que toca es, parce, quemar celulares hasta Poder que llegar, respondan. sí. Eso. O sea, tenés ya entonces deportista, artista, urbano, Políticos, obviamente. políticos. Yo no me meto en política electoral, es decir, nunca entrevisto a alguien que haya estado, pues por ejemplo a Juan Daniel Oviado cuando lo entrevisté no estaba en campaña. Sí, Hoy pues ya había salido el DAN en esa época, ya sí, había sí, salido el ya había DAN, salido entonces cuando entrevisté a Iván Duque ya había Ya salido era presidente. expresidente. Entonces nunca entrevisto, pues por ejemplo en temas de política electoral para que no se entienda pues como desde salida, sino que me gusta ver cómo lo Y tienen viven, otra energía en ese cómo momento. lo viven ya después de que pasa. Entonces también seguramente líderes públicos me gustaría, líderes empresariales, claramente, el candeleo de tomar decisiones con gran responsabilidad, con emprendedores. No, a mí me gusta mezclar porque siento que independientemente del hacer, la base es muy similar. Entonces, cuando uno los escucha, uno dice, uno cree que porque son deportistas o políticos se siente más o menos el mismo voltaje, hay mismas preocupaciones, los mismos miedos, y eso verlo es muy bonito. Súper. Dani, y pues de esta etapa del podcast y todo lo que viene, tu candeleo es muy alto, es muy bajito, pues lo sentís que obviamente es muchas ocupaciones, pero lo sentís con mucho estrés. Y cómo, si lo sentís o no, y cómo cuidas tu energía y recargas tu energía en esos momentos. Pues mira, digamos que claramente emprender y emprender solo como en este caso lo estoy haciendo, Un solopreneur. solopreneur, es bravo porque claro, hay muchos frentes que abordar. Pero paradójicamente la energía me la da la conversación. Entonces, claro, yo estoy mamado, por ejemplo, lo que te decía ahorita, por ejemplo, entrevisté a la rectora, pero de AFIT, pero llegar y escucharla y vale la pena, ¿me entiendes? Entonces como que me recarga. Entonces una manera de recargar es las mismas historias. Entonces, claro, estoy abrumado, cansado de pronto, pero cuando ya me siento y empiezo a conectarme con la historia, digo, wow, vale la pena. Sí. Primera manera de recarga. La segunda manera de recarga me pasó en el evento. Imagínate que el evento que te contaba, yo no lo hice a propósito de esa manera, lo hice en la Rufina y era las 4 de la tarde. Me acuerdo que mi esposa pues, me quería acompañar, me quería ir y me llama como a las 3. Me dice, ve, ¿cómo está el clima? Y yo no, súper bien, gracias a Dios. Y me dice, voy a ir con Apolo, Apolo es mi bebé. Voy a ir con Apolo, que le gustan las motos. Y yo, bueno. Y me dice, si veo que está muy aburrido o se cansa, me va, me dice ella. Parce, pues Apolo, eso era de 4, perdón, a 8. Apolo normalmente mi vez se acuesta a 6:30, 7, pues así es como que lo máximo que le da. Ese día se quedó parce hasta el final. Entonces imagínate que, y él pues entró de su infancia niña, aprendió a aplaudir y a decir bravo. Entonces la gente aplaudía y él era bravo y gritaba porque se conectó. Ver eso, Es recargarse. parce, yo decía, parce, vale toda la pena de la vida, weón, verlo y escucharlo, porque lo veía y él era feliz, escuchando, viendo, como que marica, esto también lo estoy haciendo por él, Sí. entonces me recargó impresionante. Y tercero, lo que tú te decía yo ahorita, cuando una persona me dice, parce, gracias por lo que estás haciendo, qué nota de podcast, escuché este episodio y me sirvió. Dijo, wow, weón. Entonces, mis maneras de recargarme son esas. Ya, sí. Conectarme con la conversación. Que es parte pues, de tu trabajo Que- actual. Claro, pero a veces me dice, güey, pucha, qué cansancio, qué pereza ir hasta que hoy ya llegas y te conectas. 2, ver la familia como también te apoya y se conecta con lo que tú haces y que personas X Y el te digan- impacto que tenés con te digan, las personas. gracias, parce, gracias por lo que haces. Yo digo, puta, con toda, recargado, a darle. Súper. Bueno, Ani, y ya para cerrar, pues no me quisiera ir como sin preguntarte qué libro recomendarías en este momento de tu vida. Buena pregunta. Tengo ahí como 2 que me gustaron mucho y y que incluso hicimos los clubcitos de lectura con ellos. Uno es La Biblioteca de la Medianoche. Es un libro que trata sobre una mujer que decide quitarse la vida. Y entre la vida y la muerte llega a una biblioteca. Y cuando llega a la biblioteca y mira los estantes, eran libros de decisiones que pudo haber tomado.
Mira que muchas veces uno dice, ay, y si me hubiera quedado, y si me hubiera ido. Lo hubiera. Entonces, parce, es una reflexión impresionante, una novela espectacular, donde ella empieza a analizar todas esas vidas que pudo haber tenido. Wow, brillante libro. Y hay otro que se llama Martes con mi viejo profesor. Y es un libro de una persona, de un presentador de noticias, como en Estados Unidos. Esta es una historia real. Entonces eso tiene más valor aún. Que se enganchó mucho con un profesor que tuve en la universidad, o sea, lo admiraba mucho, pero claramente ya con el tiempo se desconectaron. Sí. Y una vez Eso es muy bonito. ven que ese man tiene una enfermedad que se llama ELA, y empiezan a verse todos los martes, y él lo empieza a visitar, y filosofean sobre la vida. Uf, ese libro es hermoso, además que es historia real, pues. Entonces, es espectacular. Entonces, para mí en este momento yo recomendaría esos dos, La Biblioteca de la Medianoche y Martes con mi viejo profesor. Súper. Bueno, Dani, aquí me quedaría haciéndote 1000 preguntas. Qué conversación tan bacana. Espero que guste, pues, la verdad. Sí, sí, porque viendo tus entrevistas son muy bacanas y haces preguntas muy chéveres. Yo estaba como asustado también, pero escucharte la respuesta a tus preguntas creo que ha sido más bacano aún. Entonces, Dani, muchas gracias. A ustedes, a ERCO, pues, la verdad, muy especiales. No, y a todos por compartir con nosotros este espacio con Daniel Restrepo de Tenemos que Hablar, y que lo sigamos bastante también porque tenemos mucho que aprender de salud mental y todo el impacto que está haciendo Dani con el podcast. Gratitud infinita. Todo Gracias. bien, Dani. Parcero, Todo bien. Gracias.